San Valentín olvidado. Me las arreglé para mantener un escepticismo saludable de fantasmas, demonios y todo lo sobrenatural hasta los 28 años. Encontré que la mayoría de las afirmaciones de tales cosas eran dudosas en el mejor de los casos y dañinas en el peor. Estaba muy en el campo de las ciencias clásicas, ya que había estudiado física en la Universidad de Edimburgo varios años antes. Si bien mi profesión nunca me ha llevado de vuelta al ámbito científico, hasta este momento había mantenido una oposición despiadada a la pseudociencia y la superstición. Mis amigos a menudo se preguntan sobre el cambio que vieron en mí en ese momento. Lo que les sorprendió fue que no fue un cambio de corazón lento y constante, sino más bien un cambio completo durante la noche, una transformación, si quieres. Puede haber aparecido como si ocurriera tan rápidamente, pero en realidad sucedió en una escala de tiempo un poco más larga. 2 semanas para ser precisos. Era febrero. De hecho, era la semana del día de San Valentín. Alrededor de este tiempo, estaba pasando por una fase socialmente aislada. Es algo que a menudo sucede en los sombríos inviernos escoceses, donde me siento cada vez más envuelto en mi propia soledad y pasando amargura a aquellos que encajan. Fue, y sigue siendo, una resaca neurótica de mi adolescencia, una que me ha atormentado durante demasiado tiempo. 2 semanas antes me había encontrado deambulando por las calles empedradas de Edimburgo para aclararme la cabeza. Caminar, por divertido que parezca, siempre ha sido un gran consuelo para mí. Estás, en todos los sentidos, solo con tus pensamientos, pero esa parte de ti que anhela la compañía de los demás se alivia un poco al estar en el mundo, incluso si solo estás en el tiempo suficiente para compartir una mirada con un pasado extraño. Edimburgo es una ciudad muy antigua y ha conservado notablemente gran parte de su antiguo ser. Las calles empedradas deambulan por el lado empinado de lo que alguna vez fue un volcán, rompiéndose esporádicamente en calles estrechas que ocasionalmente se abren en patios apartados. Estos numerosos patios a menudo están flanqueados por todas partes por altas casas adosadas, acurrucadas juntas como si susurraran un pasado secreto y olvidado hace mucho tiempo. Lo impresionante de Edimburgo como ciudad a menudo se pierde para quienes han vivido allí lo suficiente como para encontrar la belleza, como suele suceder cuando la depresión me aferra. No había dormido bien. Había terminado de trabajar la noche anterior alrededor de las 5 de la tarde, y aunque logré dormir unas horas, mi mente simplemente no me dejaba relajarme. Llegó a las 6 de la mañana, aunque era domingo, y por una vez pude tener una larga mentira. Admití la derrota en mis intentos de descansar y me levanté para saludar al mundo, aunque de mala gana. Cuando salí, todavía era temprano en la mañana, y el frío aire de enero me picó la cara. Aunque Edimburgo es, por falta de una mejor expresión, una ciudad turística, en ese momento todavía parecía relativamente desierta. Incluso por un domingo, una ligera neblina se había levantado del agua, haciéndolo sentir aún más frío cuando pasé por los estrechos carriles y bajé pavimentos vacíos, completamente ajeno a donde iba. Cuando las tiendas se abrieron y el primer goteo de turistas salió a las calles empedradas de sus hoteles, me dirigí deliberadamente hacia una red de calles más tranquila, a menudo olvidada. Mi mente errante había tomado el control, ya que cuando rompí la bruma de un sueño, me encontré en las puertas de un antiguo cementerio. Había estado pensando en regresar y volver a casa, pero algo en este lugar despertó una compulsión en mí. Tuve que explorarlo. Me pareció curioso que las puertas
construidas con varillas de acero ennegrecidas, yacieran abiertas tan temprano en el día como esta. Al entrar en el cementerio, noté de inmediato el aislamiento general del lugar, disfrutando del sonido de la grava bajo mis pies que atravesó el silencio, mientras avanzaba lentamente por un camino lleno de pequeñas piedras blancas. No era un gran cementerio. Parecía consistir en 2 parcelas separadas con las tumbas más antiguas al frente, bordando la cerca y la puerta, archivándose atrás en una pequeña colina cercana donde yacían los residentes fallecidos más recientemente. Las tumbas más antiguas tenían las cicatrices desgastadas de la edad. Encontré una que databa de 1776, pero el epitafio era ilegible. Sentí una tristeza mirando la lápida, preguntándome a quién pertenecía y contemplando indulgentemente a mí mismo como un alma olvidada o perdida. Finalmente me alejé, vagando por la colina hacia las tumbas más nuevas. Me encontré atraído por un gran sicomoro viejo que se cernía sobre varias tumbas debajo de él, con un comportamiento casi protector. Observé una de las lápidas, leyendo las palabras pero sin registrarlas, mientras mi mente estaba envuelta en otro sueño. La tumba se destacaba un poco de los que lo rodeaban. La lápida era de color blanco, mientras que los que la acompañaban estaban forjados en un mármol negro y profundo. Sin pensarlo, pasé la mano sobre la piedra lisa, sintiendo la marca ocasional de los elementos sobre ella. Al pie de la lápida yacía un florero pequeño e inocuo. Estaba hecho de un metal marrón. Supongo que el cobre presentaba pequeñas vetas de color azul debido a su exposición a la intemperie. Mientras estaba allí, algo surgió de mi mente, algo que me molestó mucho. Al principio no sabía lo que era, experimentándolo simplemente como una sensación de incomodidad baja y creciente. Cuando este sentimiento de inquietud llegó a un punto culminante, de repente me di cuenta de lo que estaba mal. El nombre en la tumba era de Lisa Main. Conocía bien ese nombre. Todos en el área local lo sabían. Lo conocía cuando era pequeña, ya que íbamos juntos a la misma escuela. Ella era alguien a quien veía desde lejos, llena de vida y exuberancia, mientras que yo era tímido, solitario y reservado. Poseía ese intenso enamoramiento y deseo por ella que solo un primer amor puede producir. Las palabras en su lápida entraron en foco agudo. 15 años. Me invadió una tremenda sensación de dolor y pérdida, una que me tomó por sorpresa, tanto que tuve que abandonar ese lugar. No pude soportarlo, como alguien que se enorgullece de ser ecuánime e inmune a los vuelos de fantasía. No podía evitar la profunda inquietud que a menudo viene con una escandalosa coincidencia. Salí del cementerio lo más rápido posible y me dirigí a casa ignorando las calles ahora abarrotadas de Edimburgo. No miré hacia atrás. En los siguientes días, más o menos, estaba preocupado. Estaba sobrecargado de trabajo y tenía problemas para dormir. Pero eso no era inusual para mí. Lo que era inusual eran los pensamientos y recuerdos inamovibles de Lisa Main. Pensamientos que ahora se quedaban conmigo donde quiera que fuera. Su muerte me había afectado terriblemente, ya que teníamos solo 15 años en ese momento. Pero eso fue hace más de una década, y no había pensado en ella durante muchos años. Era como si ver que la lápida hubiera despertado una sensación de pérdida, una sensación de dolor que había logrado enterrar tan profundamente dentro de mí, que incluso me había convencido a mí mismo de olvidarla. Una cacofonía de recuerdos ahora me perseguía, hermosa y aterradora. En cualquier momento me emocionaría la idea de su sonrisa, su cabello, su amabilidad,
y al instante, envuelta por la desesperación, la imagen de ella acostada bajo 6 pies de tierra, frío y solo, una vez llena de vida, ahora una cáscara de descomposición que hace mucho tiempo había albergado a esa hermosa niña. Si le hubiera contado a alguien cómo me sentía, me habrían llamado demasiado emocional o sentimental, porque el hecho permanecía. Apenas conocí a Lisa. Mirándola durante años en un aula, me imaginé hablando con ella, compartiendo esos momentos embriagadores que significan mucho para un adolescente. La primera conexión con alguien que adoras, el primer sentimiento de ser amado, el primer beso. De hecho, casi nunca había hablado con ella hasta unas pocas semanas antes de que muriera. En una de esas maniobras vergonzosas que los maestros suelen hacer, los alumnos se asociaron forzosamente con alguien para llevar a nuestro primer baile social. El baile social fue un asunto torrido. Para alguien como Lisa fue divertido y disfrutable, mientras que para mí fue algo que debía detestarse. Estaba avergonzado, sin poseer el talento para bailar y aún más temeroso de pasar tiempo con una chica, retenido por mi propia incomodidad adolescente. Eran finales de enero y Lisa rápidamente me tranquilizó en las clases de baile social donde practicamos. No puedo transmitir la sensación simultánea de alegría y miedo que sentí cuando ella me pidió que la acompañara a su casa ese día. Algunas personas encuentran que las interacciones sociales son agotadoras. Al igual que a mí, siempre me preocupa decir algo incorrecto, pero algunas personas pueden tranquilizar a otras con el menor esfuerzo. Lisa era una de esas personas. Mientras cruzábamos un elegante puente victoriano hacia su casa, el sol de invierno bañaba nuestro entorno con un resplandor fresco y reconfortante. No podría haber estado más contento de estar en presencia de esa niña feliz y de buen corazón. Era tan hermosa, con una sonrisa increíble y mechones dorados que parecían más como los de un cuento de hadas. Durante semanas recorrimos la misma ruta a casa todos los días, hablando, riendo, algo que rara vez hacía y cada vez más cerca. Cuando tienes esa edad, todo es tan potente. La mayoría puede enamorarse y desenamorarse en un latido cardíaco. No tenía muchos amigos y vivía solo con mi madre, que no era una mujer particularmente cariñosa. Así que en ese corto tiempo me enamoré de Lisa May. El 13 de febrero nos detuvimos frente a su casa. Estuvimos hablando por un momento y luego, por primera vez, Lisa se volvió distante. Ella me miró fijamente como nunca antes lo había hecho. Me sentí incómodo, pero emocionado. Hubo un pequeño momento en el que no nos dijimos nada. Luego ella me abrazó. Sus dedos se deslizaron por mi cabello. Nunca olvidaré lo dulce que olía, lo viva que se sentía y lo agradecida que estaba con alguien por mostrarme una amabilidad que nunca antes había conocido. Lisa lentamente me soltó y luego saltó a la puerta de su casa. Justo antes de desaparecer, se volvió y me sonrió una vez más. Entonces ella se fue. Inmediatamente supe lo que iba a hacer. Por primera vez en mi vida estaba lleno de propósito y enfoque, un deseo de hacer solo una cosa. Corrí lo más rápido que pude a las tiendas locales. Tuve suerte porque la mayoría de ellos estaban calladas por el día. Un anciano amable que dirigía una tienda de tarjetas, raramente usadas, me permitió entrar a su tienda, a pesar de que estaba cerrando. Iba a comprar mi primera tarjeta de San Valentín. Tiene que ser perfecto, tenía que ser justo. Después de mirar casi todas las tarjetas que podía pagar, encontré una. Creo que fue el destino. La tarjeta era roja con un círculo blanco en medio. En ese círculo había un niño y una niña caminando de la mano en la distancia.
juntos. No me importó lo que decía por dentro, porque siempre he tenido una manera de describir las cosas con palabras, y sabía que podía dejar algo que venía del corazón. Después de salir de la tienda de tarjetas, fui directamente a mis kioscos locales. Había guardado mis últimas 2 libras. Mi madre me dio un subsidio para comprar mi almuerzo en la escuela todas las semanas, y sabía que no me daría más si lo gastaba. A pesar de que significaba que tendría que pasar unos días sin almorzar, compré una caja de bombones para acompañar la tarjeta. Corrí a casa. Pasé junto a mi madre, que apenas me saludó. Agarré un par de tijeras de la cocina y subí las escaleras. Sabía que me iba a meter en una cantidad increíble de problemas, pero no me importaba. Corté un trozo de material de las cortinas rojas que colgaban en la habitación de mi madre y até la cinta improvisada alrededor de la caja de bombones. En mi mente, ahora parecía un regalo de San Valentín. Escribí en la tarjeta explicando lo que sentía por Lisa y cuánto significaban para mí esos paseos a casa. Lo firmé, sellé el sobre y los deslicé debajo de la cinta para que quedara bien con los chocolates. Esperé al día siguiente. Todo vino muy despacio. El 14 de febrero. Nunca olvidaré la emoción de prepararme para la escuela. Eché un último vistazo a los chocolates y la tarjeta antes de meterlos en mi bolso. Creo que hice un poco demasiado obvio que llevaba algo importante y delicado, mientras acunaba toda la bolsa en mis brazos durante la mayor parte del día. Estaba tan entusiasmado, tan concentrado que iba a marchar directamente a Lisa y darle el regalo sin preocuparme por lo que los otros dijeran. Pero ella no estaba allí. Ella no estaba en el patio de recreo. No estaba en sus clases. Para las clases que compartimos, simplemente me senté y miré su escritorio y sillas vacíos. Terminé la escuela y me encontré caminando por la misma ruta que Lisa y yo normalmente haríamos. Me paré afuera de su casa sosteniendo los chocolates. No puedo describir la sensación que experimenté allí. Llamémoslo los efectos de la falta de comida o el agotamiento de haber estado tan preocupado todo el día, pero la ansiedad me llevó y como resultado no pude llamar a su puerta. Me fui a casa abatido. No pude más que comer un bocado del jamón crudo que mi madre arrojó delante de mí, así que simplemente subí las escaleras y me metí en la cama, apenas durmiendo toda la noche. Durante los siguientes 2 días caminé por la misma ruta y me encontré agarrando esos chocolates, sin atreverme a cruzar el umbral de la pequeña cerca blanca frente a la casa de Lisa. Al tercer día, pregunté a nuestros maestros sobre la ausencia de Lisa, algo que no se me había ocurrido hacer. Asociaba cualquier autoridad con ser frío, distante e injusto, y como resultado normalmente evitaba el contacto con mis maestros a toda costa. El señor Randall, nuestro profesor de historia, me dijo que Lisa había caído con fiebre y estaba muy enferma. Ella podría estar fuera por semanas. Con esa noticia estaba resuelto. Iba a llamar a su puerta. Y fue lo que hice. Toqué, pero nadie respondió. El día siguiente hice lo mismo, y de nuevo nadie respondió. Habían pasado 5 días desde la última vez que vi a Lisa. Era sábado y, una vez más, fui a la casa de Lisa con bombones y tarjeta en mano. Cuando me acerqué a su casa, el cielo se nubló, proyectando un tono apagado sobre la calle aparentemente desierta. Estaba claro que el padre de Lisa no era jardinero. El sendero del jardín dividió en 2 el césped irregular, con maleza trepando hacia el sol a través de numerosas grietas en las losas de concreto. Me detuve para mirar alrededor y enfoqué mi mirada en lo que parecía ser una pequeña figura de un gnomo sofocada en la maleza. Lamentablemente se había roto. Muchos sugieren que cuando algo está mal,
una persona lo sabe, es posible que no se den cuenta de lo que sucedió exactamente, pero que casi pueden sentir una palpable sensación de temor en el aire. Miré a mi alrededor y continué hacia la puerta principal. Algo fue diferente. Estaba seguro de que la casa parecía tan desierta como lo había estado en los días anteriores que había visitado. Y aunque la casa era para todos los efectos exactamente igual que antes, hubo un cambio. La puerta principal estaba abierta. Estaba convencido de que se había cerrado cuando llegué, pero descarté esto como simplemente el subproducto de mi fascinación por la condición del jardín de Lisa. No puedo explicarlo, pero había algo sofocante en esa casa, en esa calle tranquila. Llegué a la puerta y agarré la aldaba, tocando 3 veces, sin respuesta. Repetí mis golpes con más fuerza esta vez, pero todavía nadie vino. La puerta estaba entreabierta, y como tal, no podía ver mucho en el interior. Todo lo que podía decir era que la casa estaba a oscuras y que el aire que escapaba por la puerta era rancio, como si nada se hubiera agitado durante días. Empecé a sentirme nervioso. Realmente no sabía por qué. Aclarándome la garganta y tartamudeando un poco, pregunté: ¿Hola? Varias veces sin tener respuesta. La calle estaba vacía y todo el lugar se sentía desprovisto de vida. Entonces un pensamiento comenzó a rumiar y cobrar impulso dentro de mí. ¿Qué pasaría si Lisa y su padre fueron heridos? Comencé a desarrollar todas las posibilidades en mi mente. Los dos acostados en algún lugar de la casa, heridos, sin comida ni agua durante días. Entonces recordé que mi maestro de historia había dicho que Lisa estaba enferma. Debe haber hablado con alguien para saber esto, probablemente el padre de Lisa. Esperaba que no estuviera tan enferma que su padre la hubiera llevado al hospital. A pesar de la lógica de mis pensamientos, todavía no podía descartar la horrible sensación de que algo estaba realmente mal. El miedo comenzó a agarrarme. Sin embargo, cerré los ojos solo por un momento y encontré en el recuerdo del abrazo de Lisa todo el consuelo que necesitaba para superarlo. Me aferré fuertemente a la tarjeta y a los bombones mientras abría la puerta por completo. Se movía silenciosamente, pero estaba seguro de que el ruido de golpear el tope de una puerta en el piso alertaría a cualquiera de mi presencia cuando el estallido resonó por toda la casa, pero aún así nadie vino. La casa estaba bañada en oscuridad. Eché un último vistazo a mi alrededor y crucé el umbral. Si bien Lisa no provenía de una familia acomodada, la casa tenía un piso de arriba y debió haber tenido al menos 4 habitaciones con un ático. Quizás el hecho de que Lisa fuera hija única hizo que la casa parecía más grande o más vacía, pero a medida que avanzaba lentamente por el pasillo, sentí que cada paso hacía eco en pasillos y habitaciones distantes. Comenzando con la sala de estar en la planta baja, de vez en cuando me movía de una habitación a otra preguntando si alguien podía escucharme, pero rápidamente me di cuenta de que solo estaba hablando conmigo mismo. El aire estaba sofocante y pasando la mano por alrededor, me di cuenta de que la caldera había estado encendida durante algún tiempo. Cuando me mudé a la cocina en la parte trasera de la casa, escuché algo. Fue un golpe sordo, casi rítmico. No pude identificar lo que era, pero sabía que venía de algún lugar de arriba. Salí de la cocina y me alegré de hacerlo, ya que estaba lleno del olor a comida podrida. Caminé hasta el pie de las escaleras. La escalera era bastante estrecha y corría a lo largo del interior de una pared. En lo alto de la escalera había un rellano que giraba a la izquierda y conducía a otras habitaciones. El ruido sordo ahora era más pronunciado, y mientras subía lentamente las escaleras, regresó el mismo miedo que me había aferrado a la puerta.
La realización de deambular por la casa de alguien sin ser invitado salió a la luz. Me detuve por un momento, cerré los ojos y pensé en Lisa nuevamente. Seguí adelante. Cuando llegué a la cima de las escaleras, el ruido sordo se detuvo. Me estremecí ahora incluso solo de pensarlo. Había 3 puertas que conducían a las otras habitaciones y una que conducía a un baño que ya podía ver que estaba vacía. La puerta del primer dormitorio yacía abierta. Me asomé lentamente, casi esperando encontrar a alguien allí. Era la habitación del padre de Lisa, ordenada, organizada, casi sin ningún objeto de nota. La única curiosidad era que las cortinas no estaban corridas. La puerta de la segunda habitación estaba cerrada. Nuevamente me invadió una sensación de intrusión. Estaba caminando dentro de la casa de alguien sin ser invitado. En efecto, yo era un intruso. Llamé a la puerta en silencio, esperando un momento. Me di cuenta de que la habitación debía estar vacía y giré la manija del latón de la puerta. Se abrió. Cuando empujé, la puerta crujió y luego se detuvo repentinamente después de solo unos centímetros de movimiento. Algo estaba detrás de la puerta. Lo jalé hacia mí y luego empujé de nuevo, pero no tuve suerte. Con cada intento, la puerta de madera golpeaba algo. De repente me di cuenta del ruido que estaba haciendo cuando cada intento hizo eco en toda la casa. No era diferente al ruido sordo que había escuchado antes. Lo intenté una vez más, empujando el obstáculo lo más fuerte que pude. Sin suerte. Estaba a punto de rendirme y pasar a la siguiente puerta, cuando vi lo que estaba bloqueando mi entrada. Nunca olvidaré la fría mirada vidriosa de la cara que parecía asomarse por detrás de la parte inferior de la puerta. La piel era de un gris pálido, unos mechones de cabello en retirada que cubrían una cabeza de otra manera calva, con glóbulos de sudor congelados debajo. La mayor parte de sus rasgos estaban oscurecidos por la puerta, pero el único ojo visible aún miraba, nublado y cubierto de sombras. No grité porque me di cuenta rápidamente de que no solo era el rostro del padre de Lisa, sino que estaba muy muerto. Me sentí insensible, pero al mirar hacia atrás me doy cuenta de que manejé la situación con mucha más calma de lo que muchos de mi edad hubieran tenido. Pero luego tuve una extraña fascinación por esas cosas, al leer muchos relatos de escenas de muerte bastante horribles. Lo miré por un momento, me recompuse y luego, instantáneamente, volví a pensar en Lisa y dónde podría estar. ¿Estaba ella en la misma habitación? ¿Estaba ella en el ático? Entonces sucedió algo. Un evento que hasta el día de hoy reprimí, ignoré y evité tanto como pude. Algo que nunca le dije a un alma. La cara que me miraba a través de ese vacío, lleno de tristeza en la puerta, se movió. Al principio fue solo leve y lo descarté como los efectos del shock. Luego se movió de nuevo. De repente, la puerta comenzó a temblar violentamente, como si el cuerpo que estaba detrás golpeara y pateara. La cabeza se volvió hacia arriba mientras el crujido de rigos mortis del cuello luchaba contra cada movimiento agudo y vicioso. Un sonido gorgoteante y pútrido jadeó, enfurecido desde lo más profundo de su garganta hinchada. Cerré mis ojos. Estaba seguro de que no era real. Los golpes se detuvieron y la casa volvió a quedarse en silencio. Solté un suspiro de alivio y abrí los ojos. Lo que vi apenas pude describirlo ahora. La cara se había movido hacia arriba desde detrás de la puerta para estar al nivel de la mía. La puerta se sacudió y se sacudió bajo tensión mientras su atacante venenoso intentaba arañar y golpear su camino. Finalmente, la cara empujó y apretó el hueco en la puerta, revelando sus rasgos repulsivamente en su totalidad. Muerto, hinchado de sangre coagulada, jadeando sin descanso por aire,
todo el tiempo mirándome fijamente a través de los ojos llenos de odio, con los labios tirados hacia atrás, sobre los dientes apretados, apretándose uno contra el otro con odio miserable. No recuerdo mucho de lo que sucedió después de eso. Tal vez me alegre de hacerlo. Sé que escapé y sé que corrí a casa confundido, llorando y balbuceando como un loco. También sé una cosa más, aunque el recuerdo ha sido tan profundo que apenas puedo reconocerlo. Sé que todo lo que había en esa habitación se deslizó por el hueco de esa puerta. Se deslizó y me agarró. ¿Cómo escapé? No lo sé. La verdad fue más horrible de lo que podría haber imaginado. El padre de Lisa había perdido su trabajo un par de semanas antes, y cuando las facturas aumentaron combinadas con las presiones de cuidar a su única hija, se quebró. Cuando la policía entró en la casa, encontraron el pobre y dulce cuerpo de Lisa en el sótano. Sus muñecas estaban atadas a un roedor. Había sido estrangulada hasta la muerte. Después de matar a su hija, el padre de Lisa subió las escaleras y se acercó en su habitación. Después de unos días de estar colgado allí, el cordón que solía estrangular la vida parecía haberse roto. La policía encontró que su cuerpo se desplomó detrás de la puerta del dormitorio. La puerta estaba abierta. A medida que el tiempo erosionó la memoria, la explicación de estos eventos cambió mucho. A través de mis años de estudio en la escuela y luego en la universidad, leí sobre las presiones psicológicas y cómo el trauma podría provocar alucinaciones vividas. Me convencí de que había encontrado muerto al padre de Lisa y que la conmoción había producido el resto de la experiencia. No importa cuán real se sintiera, la idea de que un cadáver retorcido por la ira y el odio, tal vez incluso por el amor que sentía por su hija, de alguna manera pudiera volver a la vida y atacar a los vivos, simplemente no encajaba con mi actitud científica y atea comprensión del mundo. Descarté toda la experiencia, pero una cosa aún me había perseguido hasta que me las arreglé para esconderme. La policía informó que Lisa había estado atada por un par de días antes de que la mataran. La fecha de su muerte se registró el 15 de febrero. Ella había estado en ese sótano, atada, asustada, pero viva cuando vine a darle el regalo de San Valentín. La gente habla de fantasmas y espíritus, pero el recuerdo de esa cara contorsionada que se elevaba a través de la puerta no era nada comparado con el conocimiento de que si hubiera entrado a su casa ese día, tal vez podría haberla salvado. Sí, yo era un niño, pero podría haber hecho algo. Crecí, pero nunca volví a sentir ese amor, ese sentimiento de conexión con otro ser humano. Desarrollé un vínculo poco saludable con mi propia empresa y me encontré más interesado en enterrar mi cabeza en los libros de texto que tal vez conocer a otros o incluso enamorarme. Los amigos que tuve nunca fueron tan cercanos a mí, ni entendieron realmente quién era yo. Al ver la tumba de Lisa, todo me había inundado. Esos momentos robados, esa cosa en la casa, su muerte. Lo curioso es que de todos esos recuerdos, tanto traumáticos como preciosos, el único pensamiento que no me dejaría fue el regalo de San Valentín que nunca le di. Aunque todavía esperaba que la cosa muerta en la casa de Lisa fuera de mi propia imaginación y que el mundo todavía fuera muy material, carente de lo espiritual, todavía sentía la necesidad de rectificar esto. Había guardado la tarjeta todos esos años. En muchos sentidos, era mi posesión más preciada y detestada, apreciada por los recuerdos que surgió de mi interior y detestada por la misma razón. En la mañana del día 14, caminé por las calles empedradas de Edimburgo, hacia el lugar del descanso de Lisa. En mi primera visita había vagado por accidente, recordando vagamente cada calle aturdida, pero esta vez estaba concentrado y resuelto. El sentimiento es algo curioso
y me había animado a conservar no solo la tarjeta, sino también la cinta que hice para los chocolates. Cuando entré al cementerio, miré hacia la colina solitaria donde yacía. Me sentí vacilante, no porque no quisiera dejar los regalos junto a su tumba, sino más bien porque no sabía hasta qué punto los sentimientos de remordimiento, tristeza y nostalgia amarga me superarían. Sin embargo, me tomé un momento y luego subí por el camino blanqueado hacia la colina, hacia ella. Ahí estaba yo. El sol todavía estaba relativamente bajo en el cielo y proyectaba sombras largas, retorcidas y exageradas sobre todo. Después de estar allí, saqué la cinta, la até cuidadosamente alrededor de la caja y luego coloqué los chocolates y la tarjeta contra la lápida fría. No sé si dije algo. En ese momento probablemente no, ya que todavía estaba convencido de que ella no estaba allí para escucharme, que una vez que tus seres queridos fallecen, se van para siempre, que la muerte es el final. Sé que lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Caí de rodillas y enterré la cabeza en mis manos. Estaba inconsolable. Esos momentos de tristeza absoluta, desesperación absoluta ante la crueldad de la vida y lo que le había hecho a la bella Lisa, fueron los últimos que tuve como un verdadero escéptico, porque cuando me arrodillé allí, el viento sopló suavemente a través del cementerio, acariciando suavemente esos marcadores de pérdida de piedra. Había escuchado y leído sobre personas que tenían una experiencia religiosa o espiritual, y aunque no puedo aceptar verdaderamente los testimonios de los demás, puedo decir que lo que sentí en ese momento fue profundo, un sentimiento dolorosamente hermoso de compañía y amor. Miré alrededor, no había nadie allí, pero sentí que había alguien. Traté de sacudirme el sentimiento mientras mi mente simplemente me engañaba, pero no importaba cuánto intentara mantener esa interpretación de los eventos, simplemente no podía hacerlo. Ese sentimiento compartió una emoción gemela. Solo una vez me había sentido así antes, cuando Lisa me abrazó la última vez que la vi. Cuando la sensación se apoderó de mí, me di cuenta de que realmente había estado buscando eso mismo, ese sentimiento nuevamente, pero nunca lo encontré hasta ese momento. Me puse de pie, me limpié los ojos y toqué la lápida como para despedirme. Caminé hacia la entrada del cementerio con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, algo que cualquiera que me conozca te dirá es extremadamente inusual. Cuando llegué a la puerta, volví a mirar a esa colina, que para mí ya no era un lugar de soledad, sino de amor y amistad. La segunda y última vez que puedo decir que he visto un fantasma fue en ese momento, porque estar de pie en la colina junto a la tumba de Lisa fue la imagen borrosa de una niña con un vestido rosa de baile social. No corrí a la tumba porque sabía que no tenía que hacerlo. Me saludó lentamente y luego desapareció detrás de su lápida. Caminé a casa. Me sentí lleno, alegre y exuberante. Es casi imposible de describir esa experiencia junto a la tumba. Tal vez sea suficiente por ahora, pero ni siquiera eso puedo transmitir. La verdad es que encontré algo que no sabía que faltaba. Algunos que lean esto pueden pensar que encontré mi fe, pero no fue eso en absoluto. Lo que encontré ese día fue la compañía y la aceptación de la única persona que realmente había amado. Desde ese día, supe que el mundo era un lugar mucho más misterioso y maravilloso de lo que podría haber imaginado. Sabía que nunca temería estar solo, porque cuando voy vagando por las calles de Edimburgo y me encuentro en un tramo tranquilo del camino, me sonrío a mí mismo, sabiendo que si escucho con atención, puedo escuchar los pasos de Lisa. Esa chica me encantaba tanto cuando era niña, caminando conmigo, donde quiera que vaya.